Soy el mayor de 2 hijos. Me llamo Daniel. Tengo 42 años. Y mi historia comienza mucho antes de esa tarde con olor a café frío. Mi hermano Rodrigo llegó cuando yo tenía 7 años y desde el primer día fue diferente. No lo digo con la amargura de un niño celoso. Lo digo como un adulto que aprendió, con el tiempo y con el dolor, a leer los patrones. Rodrigo era el bebé que lloraba y todos corrían. Yo era el niño que ya sabía caminar, así que ya podía solo. Esa frase se convirtió en la condena silenciosa de mi vida. Tú ya puedes solo. 5 palabras repetidas durante décadas, con el tono cariñoso de quien hace un cumplido, cuando en realidad te estaban asignando una vida entera de invisibilidad. Cuando tenía 12 años saqué las mejores calificaciones del salón. Mi madre dijo, muy bien, y volvió a ver la televisión. Cuando Rodrigo, 2 años después, pasó de año raspando, mi padre lo llevó a comer pizza y le compró una bicicleta nueva. Al fin lo logró, dijo, con los ojos húmedos de orgullo. Yo recordé esa noche con una claridad extraña. Estaba en mi cuarto haciendo la tarea. Escuché las risas cuando llegaron y continué resolviendo ecuaciones. Ya había aprendido a los 14 años que las celebraciones no eran para mí, que el esfuerzo cuando era mío simplemente era lo que se esperaba. La universidad fue el primer momento en que el desequilibrio dejó de ser emocional y se volvió financiero. Mis padres no tenían dinero para pagar mi carrera. Eso lo entendí y lo acepté. Trabajé medio tiempo desde los 17 años. Conseguí una beca parcial y me gradué de ingeniería civil en 5 años exactos sin pedirle un peso a nadie. Creí, con esa ingenuidad característica de los hijos ignorados que todavía esperan ser vistos, que ese logro finalmente haría que me miraran de otra manera. La semana de mi graduación, mi padre tuvo un accidente menor con el auto. No fue grave, pero todo el foco familiar giró en torno a él durante 10 días. Mi diploma llegó por correo. Mi madre lo puso en un cajón, no en la pared, en un cajón. 3 años después, Rodrigo anunció que quería estudiar administración de empresas. Y aquí comenzó la primera gran mentira de esta historia. Mis padres me llamaron juntos, sentados exactamente donde yo me sentaría años después para escuchar el anuncio de la herencia. Me dijeron que Rodrigo necesitaba una oportunidad, que ellos no podían pagar su carrera y que yo, que ya estaba establecido, podría ayudar a la familia. Solo los primeros 2 años, dijo mi madre. Después él mismo se sostiene. Hubo algo en el tono de mi madre esa noche que no supe descifrar. No era exactamente una petición, era una asignación, como si ya hubiera sido decidido antes de que yo llegara a esa sala. Dije que sí, no porque quisiera, sino porque decir no habría significado ser el hermano malo, el egoísta, y en ese entonces yo todavía cargaba demasiado con la necesidad de su aprobación. Todavía creía que si era suficientemente generoso, algo en la dinámica familiar cambiaría, que me verían. Pagué 4 años, no 2, 4. Rodrigo reprobó el primero. Lo repitió sin decírselo a nadie durante meses, y nadie me preguntó si podía sostener ese gasto adicional. Simplemente se asumió que lo haría. Trabajé horas extra, cancelé unas vacaciones planeadas con mi pareja de entonces y transferí el dinero puntualmente cada mes con la disciplina de alguien que sabe que si falla le caerá toda la culpa del mundo. Rodrigo se graduó. Hubo fiesta. Vinieron primos que yo no veía desde hacía años. Mi madre lloró de emoción. Mi padre dio un discurso sobre el esfuerzo de su hijo menor. Yo asistí. Aplaudí y pagué la mitad del catering. Nadie mencionó que yo había financiado esa carrera, ni un agradecimiento público, ni una mención, ni una mirada que dijera sin ti esto no habría ocurrido. La contribución más grande de esa fiesta no existía porque yo la había hecho. Me casé con Sandra, tuvimos una hija, Valentina. Compré un departamento pequeño pero mío. Rodrigo
con su título que yo financié, rebotó entre empleos sin sostener ninguno y terminó colaborando en el negocio informal de un amigo como excusa para no tener horario fijo. Y aún así era alguien con iniciativa. Yo era el que tiene un trabajo estable, dicho siempre con ese tono que convierte un logro en algo gris y aburrido. Cuando mi padre tuvo el primer infarto, fui el primero en llegar al hospital. Pasé 3 noches en una silla de plástico en el corredor de urgencias, coordinando con los médicos, traduciendo los términos técnicos para mi madre, gestionando los trámites del seguro. Rodrigo llegó el segundo día con un ramo de flores. Estuvo 2 horas. Se fue porque tenía compromisos. Esa noche mi madre me agradeció en voz baja, como si fuera un secreto. No sé qué haríamos sin ti, Daniel. Al día siguiente, frente al resto de la familia, le contó a todos que Rodrigo había sido un apoyo incondicional durante toda la crisis. Eso me dolió de una manera difícil de describir. No fue la rabia inmediata y ardiente, fue algo más frío. Como cuando comprendes que el problema no es un malentendido, es el sistema en sí mismo, con reglas no escritas que te excluyen desde hace décadas y que nadie va a romper porque le convienen demasiado. El segundo infarto de mi padre llegó 2 años después. Misma historia exacta. Yo en el hospital desde el primer minuto, coordinando la rehabilitación, instalando las barras de apoyo en el baño, contratando la enfermera que los seguros no cubrían, Rodrigo visitando los domingos, siendo celebrado. Mi madre desarrolló artrosis severa. Yo organicé sus citas, la acompañé a las más importantes, pagué la silla de ruedas que el seguro rechazó y coordiné los ajustes del apartamento para que pudiera moverse con más seguridad. Un domingo, mientras ayudaba en la cocina, mi hija Valentina, que tenía 4 años, me jaló del pantalón y me preguntó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños pequeños: «Papá, ¿por qué el abuelo y la abuela solo abrazan al tío Rodrigo?» Me quedé quieto. No supe qué responderle. Fui hasta el baño, cerré la puerta, me miré en el espejo y tomé una decisión. No con lágrimas ni con rabia. Con esa calma que llega cuando la esperanza de que las cosas cambien solas se convierte finalmente en la certeza de que tendrás que cambiarlas tú. Valentina tenía 4 años y ya había notado lo que yo había tardado décadas en nombrar. Eso fue suficiente. El detonante real no fue la tarde del anuncio de la herencia. Fue 6 meses antes, en una conversación que mis padres nunca supieron que yo escuché. Había ido a visitarlos un jueves, sin avisar, porque la enfermera me había llamado preocupada por la presión arterial de mi padre. Tenía llave del apartamento, y al abrir la puerta escuché voces en la sala con un tono urgente, decidido, como si estuvieran terminando algo que ya llevaba tiempo discutiéndose. Me detuve en el corredor. Era Rodrigo, hablando del valor actual del apartamento en el mercado, de lo que implicaba legalmente hacer un traspaso de propiedad antes de un proceso de herencia formal. «El apartamento vale mucho ahora», decía. «Si lo ponemos a mi nombre mientras están bien, evitamos todo el proceso legal complicado después. Es más simple para todos». Mi madre respondió algo que no pude escuchar con claridad. «Él no lo necesita», dijo Rodrigo. Su voz era tranquila, razonada, como si fuera una obviedad. «Tiene su propio apartamento, tiene su sueldo, tiene su vida armada. Nosotros tenemos que pensar en mí, que todavía estoy construyendo». Construyendo, a los 34 años, con una carrera que yo financié. Salí en silencio, bajé las escaleras. Me senté en el último escalón del edificio y estuve ahí 10 minutos mirando el concreto del suelo. Sentí el frío de la piedra a través del pantalón. Y en algún punto, entre esa sensación y el ruido del tráfico, algo dentro de mí se reorganizó de manera permanente. No estaba destrozado, estaba listo. En ese escalón tomé la decisión más importante de mi vida adulta. No iba a explotar. No iba a confrontarlos esa noche con la rabia caliente que no conduce a ningún lugar real.
No iba a suplicar ni a recordarles cada sacrificio como si tuviera que convencerlos de que merecía existir en la narrativa de esta familia. Iba a documentar todo, iba a construir un caso, y cuando llegara el momento correcto, la verdad hablaría por sí sola, con una voz más fría y más clara que cualquier cosa que yo pudiera decir con la garganta apretada por el dolor. Empecé esa misma semana. Lo primero fue ordenar los registros financieros de manera meticulosa. Pasé varios fines de semana reconstruyendo el historial completo de 12 años. Cada transferencia bancaria para la carrera de Rodrigo, con fecha exacta, monto y concepto. Los pagos de la hipoteca de mis padres, los recibos médicos, las facturas de la silla de ruedas, de los especialistas, de los medicamentos no cubiertos, los comprobantes de la enfermera contratada, los recibos de las modificaciones del apartamento, todo organizado cronológicamente, con un resumen al inicio que calculaba el total exacto que yo había aportado a esa familia desde mi primer trabajo. El número final me dejó inmóvil frente a la pantalla durante varios minutos. Era un número grande, un número que hacía visible, de manera objetiva e irrefutable, lo que durante años había sido invisible porque nadie se había molestado en sumarlo. Lo segundo fue hablar con un abogado, no con el amigo de la familia que todos conocían, con uno que yo elegí solo, en otra parte de la ciudad, al que fui un día de semana normal. Le expliqué la situación con la frialdad de quien presenta un proyecto técnico y le pregunté qué opciones existían para reconocer aportes financieros entre familiares en un proceso sucesorio. Me explicó varias cosas que yo no sabía y salí de esa oficina con algo que vale más que la rabia: información. Porque la información, comprendí entonces, es la forma más elegante y más duradera del poder. Lo tercero fue más delicado. Hablé con mis tíos, solo con los que tenían memoria larga y conciencia activa. La hermana de mi madre, que más de una vez me había dicho en voz baja que veía lo que yo hacía y le parecía injusto, y el cuñado de mi padre, un hombre callado y directo que recordaba con precisión quién había estado en los hospitales y quién había llegado con flores 2 días después. No les dije lo que estaba planeando, solo los visité, tomé café y con calma les hice preguntas abiertas sobre las dinámicas familiares. Ellos hablaron, y lo que dijeron confirmó que yo no había sido el único que vio lo que yo había visto. Solo había sido el único que no lo había dicho en voz alta. Los meses que siguieron fueron extraños. Por fuera, yo seguía siendo el mismo Daniel de siempre. Visitaba a mis padres, llamaba los miércoles, llevaba las medicinas cuando las olvidaban. No di ninguna señal. Por dentro era otra persona, alguien que había tomado una decisión irreversible y que esperaba el momento adecuado con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Hubo una noche en que mi madre, mientras veíamos televisión juntos, me tomó el brazo y me dijo que yo era su roca. Lo dijo con afecto genuino, y en silencio pensé: si soy tu roca, ¿por qué me estás descartando? No lo dije. Sonreí y tomé nota mental de esa contradicción. Fue durante ese periodo cuando hice la llamada que completó el rompecabezas. Había alguien que conocía a Rodrigo desde la universidad y que me había contactado meses atrás para decirme que Rodrigo tenía deudas pendientes con varias personas de su círculo, deudas significativas, acumuladas mientras se presentaba ante la familia como alguien que estaba emprendiendo, dinero que debía a 3 personas distintas que habían empezado a perder la esperanza de recuperarlo. Ese dato, junto con todo lo demás, era la última pieza. El rompecabezas estaba completo. Solo faltaba el momento. Y ese momento llegó un martes ordinario, con olor a café recalentado y al perfume de mi cuñada, cuando mi padre anunció con voz solemne que todo quedaría a nombre de Rodrigo. Asentí esa tarde. Dije: entiendo, con una voz completamente tranquila. Vi cómo Rodrigo trataba de no sonreír demasiado,
Vi cómo mi madre seguía mirando sus manos. Vi cómo mi padre esperaba alguna reacción explosiva. No le di ninguna. Me levanté. Abracé a mi madre. Le di la mano a mi padre. Asentí en dirección a Rodrigo. Y me fui. En el ascensor saqué el teléfono y le envié un mensaje a mi abogado. 3 palabras esta semana. Procedemos. La primera fase fue la carta legal. Mi abogado envió una comunicación formal a mis padres, firmada y certificada, que llegó 3 días después. No era una amenaza vacía. Era un documento de 23 páginas que detallaba con fechas exactas, montos verificables y respaldo documental bancario cada aporte financiero que yo había realizado en beneficio de esa familia durante 12 años, la hipoteca del apartamento, la carrera universitaria de Rodrigo, los gastos médicos no cubiertos, los servicios de enfermería, las modificaciones del apartamento, el equipamiento médico. El total estaba en la última página, solo el número, en negrita, sin comentario adicional. Mi padre llamó al día siguiente, estaba furioso. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia, que era un ingrato. Esperé a que terminara y respondí con la calma de alguien que lleva 2 años preparándose para esta conversación exacta. Papá, no soy yo quien tomó decisiones que ignoraban 12 años de contribuciones documentadas. Yo solo estoy nombrando lo que ya existía. Si quieren hablar, estoy disponible. Si no, el proceso continúa. Colgó. Rodrigo me envió un mensaje esa misma noche. No puedo creer que estés haciendo esto. Eres un egoísta sin corazón. Esto va a matar a mamá. Le respondí con una sola cosa. Una captura de pantalla del primer comprobante de transferencia bancaria para el pago de su primer año universitario. Fecha, monto, concepto. Sin una sola palabra de acompañamiento. No respondió. La segunda fase fue la reunión familiar. Propuse, a través del abogado, una reunión con la familia extendida presente. Mis padres, Rodrigo, mis tíos y 2 testigos neutrales. El objetivo declarado era llegar a un acuerdo antes de iniciar cualquier proceso formal. Mi familia aceptó creyendo que yo iba a ceder, que toda esa documentación era un golpe de presión de alguien que en el fondo quería volver al lugar invisible que siempre había ocupado. Rodrigo llegó con su sonrisa amplia. Mi cuñada llegó con cara de triunfo anticipado. Mi madre llegó con los ojos rojizos. Mi padre llegó con la mandíbula apretada. Yo llegué con una carpeta. Me senté en la cabecera de la mesa, algo que nunca había hecho en ninguna reunión familiar en 42 años de vida. Comencé hablando del amor genuino que le tengo a mis padres, que nada de lo que iba a suceder esa tarde cambia de manera fundamental. Hablé despacio, con respeto, sin levantar la voz, con esa calma que desconcertó a todos porque habían llegado preparados para una confrontación emocional, y lo que encontraron fue algo completamente distinto. Luego abrí la carpeta. Fui leyendo los documentos financieros en voz alta, cronológicamente, uno por uno, no con rabia, no con dramatismo, con la neutralidad de quien lee un informe técnico. Solo los hechos, solo los números, solo las fechas. Vi cómo la cara de mi madre cambiaba con cada cifra. Vi cómo mi padre apretaba la mandíbula con más fuerza. Vi cómo Rodrigo dejaba de sonreír aproximadamente en la tercera página, cuando el acumulado ya era un número que no podía ignorarse. Hice una pausa. Luego llegué a las deudas de Rodrigo. Le pregunté directamente, delante de todos, si podía explicarle a la familia la situación financiera real detrás de ese emprendimiento que llevaba años describiendo. Las deudas con 3 personas distintas, una cantidad que nadie en esa mesa conocía. El silencio que siguió fue el más largo y más denso que he experimentado en mi vida. Rodrigo intentó decir algo sobre inversiones temporales y liquidez que se normaliza con tiempo, palabras que juntas no explicaban absolutamente nada concreto. Mi tío, el cuñado de mi padre, lo interrumpió con una pregunta simple y devastadora. ¿Por qué nunca nos lo dijiste, Rodrigo?
Rodrigo no tenía respuesta. Y en ese momento, en ese silencio sobre la mesa, delante de todos los que alguna vez lo habían celebrado como el orgullo de la familia, la imagen construida durante décadas se fracturó. No porque yo lo hubiera atacado, sino porque la verdad presentada con orden y con calma y con documentación concreta no necesita ataques. Se sostiene sola. Mis tíos hablaron. La hermana de mi madre dijo cosas que llevaba años guardando. El cuñado de mi padre recordó con precisión y sin dramatismo quién había estado presente en cada momento difícil y quién había llegado tarde con flores. No fue una emboscada emocional, fue simplemente personas con memoria, a quienes finalmente se les había dado un espacio para hablar. Mi madre lloró, no de la manera en que lloraba cuando Rodrigo lograba algo, de otra manera, más silenciosa, más profunda, el tipo de llanto que tiene peso. Mi padre no dijo nada durante un tiempo que se sintió muy largo. Cuando habló, fue para mirar directamente a Rodrigo y preguntarle, ¿es verdad lo de las deudas? Rodrigo dijo que sí. Eso fue suficiente. La tercera fase fue el acuerdo. Quiero que esto quede absolutamente claro. Yo no reclamé el apartamento. No pedí que Rodrigo fuera excluido de la herencia. No busqué humillar a mis padres. Lo que propusimos fue el reconocimiento formal y legal de mis aportes financieros, registrados como una deuda documentada de la familia hacia mí, con el establecimiento de que en cualquier proceso sucesorio futuro mi participación sería proporcional a lo que yo realmente había aportado, solo que la realidad fuera reconocida como realidad. Rodrigo intentó negarse. Argumentó que las contribuciones habían sido voluntarias. Mi abogado le explicó con tranquilidad profesional la diferencia entre una donación espontánea y un aporte sostenido durante 12 años bajo expectativas familiares explícitas, respaldado por documentación bancaria verificable, y las implicaciones de continuar el proceso formal. Rodrigo se quedó en silencio. Mis padres firmaron primero. Rodrigo firmó último, con una mano que temblaba levemente, sin mirarme. Cuando salí de esa reunión era de noche. El aire de la calle estaba frío y limpio. Me detuve en la acera, respiré profundo y sentí algo que tardé un momento en identificar correctamente. No era euforia, era alivio, el tipo específico de alivio que solo existe cuando llevas demasiado tiempo cargando un peso que nunca fue tuyo. Cuando finalmente lo depositas en el suelo y te das cuenta, con el cuerpo, de cuánto pesaba. Caminé hacia mi auto, y por primera vez en mucho tiempo lo hice completamente erguido. Han pasado 11 meses desde esa reunión. La relación con mis padres es diferente. No perfecta, pero diferente de una manera que paradójicamente se siente más real que todo lo anterior. Hay una honestidad incómoda entre nosotros que antes no existía, porque antes la comodidad se construía sobre mi silencio y mi invisibilidad. Mi madre me llamó hace unas semanas y, antes de colgar, me dijo algo que yo pensé que nunca escucharía. Te debemos mucho más que dinero, Daniel. No le respondí nada elaborado. Solo dije, lo sé, mamá. Con Rodrigo no tengo relación, no la busco, no la evito. Simplemente ya no organizo mi vida alrededor de alguien que organizó la suya alrededor de consumirme. Es una forma de libertad que no esperaba encontrar en esta historia. Mi hija Valentina, que ya tiene 5 años, fue con nosotros a visitar a los abuelos el mes pasado. Esta vez mi padre fue el primero en agacharse a su altura y abrazarla. Mi madre le preguntó cómo estaba en el colegio. Pequeños gestos, quizás insuficientes todavía, pero diferentes. Valentina no lo notó consciente. Pero yo sí. Lo que aprendí y lo único que quiero dejar aquí antes de terminar es esto. Ser el hijo invisible en una familia no significa que seas el débil. A veces significa que eres el único que actúa con integridad sin necesitar un público para hacerlo.
Pero la invisibilidad tiene un límite, y ese límite es el momento exacto en que comprendes que te han confundido con alguien que no tiene voz, que no tiene derechos, que simplemente existe para sostener a los demás y luego desaparecer cuando ya no sea conveniente. Yo tenía voz, solo la había estado guardando. La paciencia no es pasividad, la calma no es resignación, y documentar la verdad no es venganza, es simplemente devolverle a la realidad el peso que le pertenece. Si estás en una situación parecida, no te pido que hagas lo que yo hice, solo te digo lo que aprendí. No explotes en el momento equivocado. No supliques. No te defiendas con gritos cuando la rabia está caliente y sin forma. Observa, documenta, prepárate. Y cuando llegue el momento correcto, no necesitarás levantar la voz. La verdad presentada con frialdad y con orden es el argumento más devastador que existe. Y la mejor parte es que no te mancha. Yo soy Daniel. Fui el hijo invisible, y resulta que era el único que realmente lo había visto todo. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, si esta historia te hizo sentir algo, si reconociste algo tuyo en ella, déjame tu comentario. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez fuiste el que cargó con todo sin que nadie lo reconociera? Escríbelo abajo. Leo cada uno. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, compártela. A veces la persona correcta la encuentra en el momento exacto en que la necesita.